Imagina una mañana solemne, casi íntima, la Capilla Sixtina, envuelta en ese silencio denso que solo lo sagrado interrumpe. Los cardenales reunidos, el mundo entero expectante. En el aire, una pregunta flotaba, tejida con esperanza y curiosidad, desde hacía menos de 24 horas. León XIV era el nuevo sucesor de Pedro. ¿Quién sería, en verdad, este papa? Nadie, absolutamente nadie, imaginó que la respuesta comenzaría a susurrarse al alma con un gesto que tocaría lo más profundo. En medio de la homilía, tras una breve introducción en latín, el papa levantó la mirada. Sus ojos encontraron los de los cardenales, y con una voz clara, serena, rompió décadas de protocolo. ¿Puedes sentir la sorpresa, la expectación contenida en ese instante? 1. El idioma de la fe. Este es el idioma de mi fe, el idioma de mi pueblo. Sí, comenzó a hablar en español. No una frase ensayada, no una estrategia litúrgica. Fue un acto profundamente humano. Una elección del corazón que, para millones, se sintió como un abrazo inmediato. Lo que para algunos en la curia fue una sorpresa, para el alma latinoamericana fue una señal directa. Sin filtros, sin traducciones. Por fin, un papa hablaba como si estuviera en casa. En las calles de Ciudad de México. En las comunidades de Veracruz, en los barrios humildes de Lima, hasta en los pueblos rurales, donde el eco de la noticia llegaría con retraso. El efecto fue el mismo, un bálsamo. La frase del Papa dio la vuelta al mundo y regresó convertida en lágrimas de gratitud en las redes sociales. El momento se compartió como un susurro que se vuelve canción. No como un escándalo, sino como un reencuentro anhelado. Por fin, suspiraban corazones. Alguien en Roma habla como nosotros. No necesitó discursos, solo decir que el español es el idioma de su fe y ya nos abrazó. Este papa tiene corazón latino. Y se siente. Los medios vaticanos, conmovidos también, adaptaron en tiempo real la traducción. Era evidente, León XIV había elegido más que una lengua, había elegido un lugar de pertenencia. Una identidad espiritual compartida con millones. 2. Una caricia al alma. Para tantos en México, escuchar ese acento familiar no fue un simple gesto cultural. Fue una caricia al alma después de años sintiendo quizás una distancia. Este es el idioma de mi fe, fue el inicio de un reacomodo simbólico. Tierno y profundo, en un mundo eclesial donde cada palabra se mide. León XIV rompió el ritmo con una decisión pastoral. Nacida del sentir, habló español porque lo sentía suyo. Y eso, en la Iglesia, tiene un peso inmenso, un eco de autenticidad. La homilía, breve, apenas 15 minutos, pero suficiente para conmover. Sin frases complejas, habló con palabras comunes, con ejemplos que cualquiera podría entender. Habló del temor y la fe al iniciar un camino nuevo. Habló de la responsabilidad de guiar una iglesia herida, a veces dividida, a menudo incomprendida, y sobre todo, habló como quien ha conocido el Evangelio desde el polvo de los caminos, no desde el mármol de los palacios. Los idiomas no son solo sonidos, compartió con la voz teñida de emoción. Son raíces. Yo aprendí a rezar en español, aprendí a consolar en español. Aprendí a cargar cruces de otros en español. Por eso, permítanme comenzar así, desde donde empecé a amar. Su mirada brillosa, su voz ligeramente quebrada, acariciaron al mundo. 3. Ecos de coherencia.
En México, la noticia abrió los noticieros. En las redes, sus palabras se volvieron fondo para imágenes de parroquias humildes, de migrantes buscando esperanza, de niños rezando junto al fuego de una veladora a la Virgen de Guadalupe. Espontáneamente, como flores que brotan tras la lluvia, grupos se reunieron a rezar. No era política, era devoción pura, porque cuando alguien, desde tan lejos, te habla en tu lengua materna sin previo aviso, algo muy hondo se enciende por dentro. Incluso los más escépticos lo recibieron bien. Algunos hablaron de estrategia para reconectar con América Latina. Pero quienes lo conocieron como obispo en Perú, sabían, esto no era estrategia, era coherencia. El mismo León XIV que celebró misas en aldeas sin luz, que acompañó a migrantes descalzos, que escuchó confesiones al borde del llanto mientras afuera el mundo seguía su ritmo. Todo eso, en español. Por eso, su voz desde el Vaticano no era inclusión forzada, era un regreso a casa. Un regreso espiritual, y millones de mexicanos sintieron, por primera vez en mucho tiempo, que su fe era escuchada desde el corazón del mundo cristiano. Lloré, no sé por qué, solo lloré, escribió una mujer en Morelia. Quizá porque estoy cansada de discursos que no nos ven. Y ahora alguien habló como nosotros. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Una catequista en Chiapas lo resumió, no fue un milagro. Fue una señal. Y a veces, una señal es todo lo que el alma necesita para volver a caminar. León XIV no solo rompió un protocolo, derribó un muro invisible entre Roma y los pueblos que aún creen. Y por esa grieta, la esperanza volvió a entrar. 4. Gestos que hablan más que 1000 palabras. Muchos esperaban poder litúrgico, solemnidad y oro. Pero León XIV no buscaba impresionar, sino marcar un inicio distinto, con la sencillez elocuente de los pequeños gestos. La primera sorpresa, sus zapatos. Al entrar, con paso tranquilo, no llevaba la capa roja bordada en oro, ni los zapatos rojos papales. Calzaba unos zapatos negros, gastados, de cuero simple. Muy parecidos, dijeron algunos conmovidos, a los de Francisco, pero estos estaban visiblemente usados. Eran los suyos, un detalle casi imperceptible que fue un mensaje para quienes saben leer la espiritualidad en lo cotidiano, en el lenguaje del Evangelio. Lo pequeño siempre revela lo eterno. Más tarde, en el corazón de la Eucaristía, otro gesto hizo vibrar, donde tradicionalmente leen clérigos. León XIV pidió que 2 religiosas, una latina y otra africana, proclamaran la palabra de Dios. Sus rostros, emocionados, reflejaban la conciencia del momento. La hermana Teresa, misionera en Honduras, se persignó con una lágrima discreta rodando por su mejilla. Sor Nelis, trabajadora social en Ghana, cerró los ojos unos segundos antes de pronunciar, palabra de Dios. El Papa las observaba, manos entrelazadas, inclinando levemente la cabeza. Ese gesto fue suficiente. Los cardenales comentaron, nunca antes visto. Algunos lo llamaron espontaneidad pastoral. Quienes lo conocen, lo llamaron coherencia, fiel a sus misas en comunidades donde las religiosas eran el alma de la catequesis. El consuelo de los pobres, rara vez visibles en el altar. Miles de mujeres católicas sintieron, hoy también nosotras subimos al altar. León XIV no nos dio poder. Nos dio presencia. Una voz que lee la palabra es también una voz que transforma.
Así, con pasos sencillos. Un cambio de calzado. 2 lectoras inesperadas. El Papa dijo más con actos que con discursos. Mostró una iglesia que se abre desde el ejemplo, que camina con las mujeres, que escucha lo invisible, que da espacio. Y en México, donde tantas parroquias florecen gracias a religiosas y laicas, verlas proclamar la palabra fue ver reconocida una historia largamente silenciada. Hoy sentí que Dios me miraba desde el altar, escribió una monja en Chihuahua. No porque fuera diferente, sino porque por fin alguien en Roma decidió que nuestra voz también es evangelio. 5. La autenticidad que conmueve. Más allá del simbolismo, lo que León XIV provocó fue una oleada de autenticidad. En Guadalajara, una joven madre escribió: «Hoy mis hijos vieron a un papa que no necesita tronos para hablar de Dios. Solo lo vieron caminar y entendieron que seguir a Cristo es caminar sencillo y firme». En Veracruz, seminaristas reflexionaron: que las lectoras fueran mujeres no fue un favor. Fue justicia litúrgica, visibilidad pastoral. Fue decir sin decir que el Evangelio es voz viva en todos los que sirven. No era imitación de Francisco, era coherencia vital. Lo que hacía, lo había hecho siempre. En su Perú natal, recordaban sus visitas a pie a las comunidades, sus misas en patios con sillas prestadas, su escritorio plegable para estar con la gente. Él escuchaba más de lo que hablaba, dijo un campesino, y usaba nuestras palabras. Nunca se hizo el importante, pero sabíamos que ahí había algo sagrado. Esa forma de estar, de tocar los signos de la fe, resonaba ahora en el Vaticano y en América Latina, no por revolucionaria, sino por verdadera. Y en México, tierra de símbolos y emociones profundas, su inicio tocó fibras dormidas, grupos de mujeres reflexionando, comunidades indígenas sintiéndose identificadas. Hoy sentí que los techos de mármol comenzaron a abrirse, escribió una catequista en Puebla, no porque nos invitaran a subir, sino porque el Evangelio por fin volvió a bajar. Era un regreso a lo esencial. Para el pueblo mexicano, que vive su fe entre heridas de injusticia y esperanza perseverante. Cada gesto cuenta, y los zapatos viejos, el caminar sin protocolo, las mujeres leyendo, el idioma del pueblo, decían todo sin necesidad de decirlo. 6. El encuentro inesperado. Terminada la misa, pocas horas después, otra decisión imprevista, pidió caminar a su antigua residencia de Santa Marta, a pie, solo con 2 colaboradores, sin vehículo, sin cámaras, y allí, en ese breve recorrido, un pequeño grupo de peregrinos lo reconoció. Pidieron una bendición. León XIV no saludó de lejos. Caminó hacia ellos. Sonrió, abrazó a una anciana emocionada, y se agachó para estar a la altura de una niña con un cartel: «Reza por mi papá». Un guardia intentó facilitar el paso. El Papa lo detuvo con serenidad. «Espera», dijo, «quiero escuchar lo que quiere decirme esta niña». Y entonces, el corazón del mundo se detuvo un instante. La niña le entregó una hoja mal doblada, un dibujo de la Virgen de Guadalupe y una frase en crayones verdes: «Mi papá está desaparecido y yo no quiero que Dios lo olvide». León XIV miró el dibujo, lo sostuvo como si fuera un tesoro sagrado, y con la voz quebrada, respondió: «No lo vamos a olvidar». La bendijo en silencio. Un momento tan íntimo, tan real, que nadie aplaudió, solo silencio y lágrimas contenidas. Minutos después,
Alguien pidió una foto. El Papa accedió, y mientras firmaba una hoja improvisada, dijo entre risas: «Perdona mi firma. Todavía tengo que perfeccionarla. Soy nuevo en esto». Esa frase, compartida en redes, dio la vuelta al mundo. Un papa humano, que se equivoca al firmar, que sonríe sin filtros, que acompaña el dolor de una niña sin buscar cámaras. Era ver el Evangelio caminar sencillo, sin escenario. 7. Un grito silencioso y una promesa. En México, las reacciones fueron un eco del corazón. Muchos vieron sus propias heridas en esa niña, sus propias oraciones. Sintieron que el dibujo era un grito de un país entero. «Hoy vi a mi hija en esa niña», escribió una mujer en Saltillo. Y al ver la cara del Papa, vi que por fin alguien escuchó. «El Papa no ha venido a México», tuitó con acento agudo un joven periodista. «Pero ya se sentó con nosotros. Sin boletos, sin agenda, sin miedo. A veces, basta detenerse, escuchar a una niña, mirar una hoja con crayones y decir con el alma: yo tampoco lo voy a olvidar». Y eso, para México, valió más que cualquier discurso. El gesto no necesitó vídeo para volverse eterno. Los pocos testigos lo contaron con palabras sencillas. Cómo se transmite lo sagrado. Y su frase: «Perdona mi firma. Soy nuevo en esto», se volvió un espejo. Un papa que no busca impresionar, que escucha, que abraza con ternura. «No sabemos si vendrá», se susurraba en México, pero ya está aquí. Un liderazgo que no necesita territorio para habitar un pueblo, que viaja en el alma de quien siente que, por fin, alguien no solo lo ve, sino que lo entiende. En Oaxaca, en Guerrero, grupos de oración apagados revivieron, como fuego bajo cenizas que siente aire fresco. «El Papa nos regaló humanidad», escribió una religiosa en Chiapas. Y eso vale más que todos los documentos. Jóvenes alejados compartían el gesto. «Así, sí», decían, «esto es evangelio de verdad». Un influencer agnóstico publicó: «Si el jefe de una religión se detiene a escuchar a una niña con crayones, algo bueno está pasando». Tocó a creyentes e indiferentes. Porque ese «yo tampoco lo voy a olvidar» fue más que una promesa, fue la consagración del dolor anónimo. De esas ausencias que queman el corazón de un país. El dibujo de la niña, nos cuentan, reposa en su escritorio, no como trofeo, sino como recordatorio. «No vine aquí por el trono», confió a un colaborador. «Vine por esas cartas mal dobladas que gritan lo que nadie quiere oír». Mientras algunos debaten si visitará México, millones ya decidieron lo esencial: no vino a mandar, vino a sentarse con nosotros. Y cuando un papa baja del altar, abraza el silencio de un pueblo herido y vuelve sagrada la oración de una niña. La fe, como un gesto verdadero, no se impone, solo se ofrece, y cuando se ofrece desde el corazón, como lo hizo León XIV, toda una nación empieza a creer otra vez. 8. Vendrá, el anhelo de un pueblo. Y en millones de corazones mexicanos, una pregunta floreció con la elección de León XIV: ¿vendrá? No una simple visita diplomática, sino el anhelo de un hermano que se acerca a consolar, de un padre que escucha, de un profeta que camina con los olvidados. Los días siguientes a su primera misa fueron una sinfonía de comentarios, oraciones y preparativos invisibles, no en oficinas, sino en cocinas humildes, en capillas rurales, donde el evangelio se comparte con tortillas.
café y esperanza. Porque cuando un pueblo ha vivido su fe entre ruinas y ha sembrado rosarios en tumbas clandestinas, no necesita discursos, necesita presencia. Y León XIV, con gestos sencillos, ya se hizo presente sin pisar tierra mexicana. Mensajes de bienvenida adelantada, llenos de calidez. Familias con carteles: cuando vengas, aquí tendrás comida, techo y oración. Niños con cartas dibujadas: Papa León, cuando llegues te enseñamos a jugar canicas y a rezar con la abuela. Peticiones espontáneas de comunidades olvidadas: podemos preparar una visita, al menos espiritual. Ilusión pura. El Vaticano aún no confirma, pero se dice que México está entre los destinos posibles. Quizás el próximo año. Hay resistencias, se murmura, pero lo que sucede en el país no depende de agendas. León XIV ya llega a los hogares con gestos que no caben en la televisión, con palabras que no necesitan traductor, con el idioma universal del consuelo. Y el anhelo no es solo verlo en la Basílica de Guadalupe, es que camine con los desaparecidos, escuche a las madres buscadoras, rece en las comunidades indígenas olvidadas, entre sin miedo a las periferias que los gobiernos callan. Si el Papa viene, escribió un joven sacerdote, que entre por la puerta lateral, la que usamos los que no tenemos cargos. Otro, en Tamaulipas, no preparen flores para recibirlo, preparen silencio para escucharlo. México necesita un pastor con sandalias y Biblia, un hombre que diga la verdad aunque duela, que abrace sin miedo, con polvo en los zapatos y lágrimas en los ojos. Y esa figura parece haberse encarnado en León XIV. 9. La presencia que transforma. Mientras el Vaticano guarda silencio diplomático y los medios especulan con fechas posibles, México ya no espera una respuesta oficial. Lo que el pueblo vive no depende de boletines, sino de la fe. En comunidades donde los obispos apenas llegan y las misas las celebran laicos porque no hay sacerdotes, la figura de este nuevo Papa ya es tema de oración. En los cafetales, en las radios comunitarias, y esta presencia silenciosa transforma, no la estructura, sino la espiritualidad cansada, rota, pero nunca muerta, que ahora parece abrir los ojos. León XIV no ha hecho promesas grandilocuentes, ni lanzado encíclicas espectaculares, y sin embargo, ha despertado el deseo de creer, de volver a caminar juntos, de escuchar a la Iglesia, no como institución, sino como casa. Nunca pensé volver a llorar viendo a un papa, confesó una joven, pero cuando lo escuché en mi idioma y vi cómo se inclinaba ante una niña, supe que algo está cambiando. México está harto de que lo usen, escribió un periodista en su columna. Pero este Papa no nos ha usado, nos ha mirado, y eso es más raro y valioso que cualquier privilegio doctrinal. Comunidades guadalupanas preparan peregrinaciones simbólicas. Si el Papa no viene, yo voy a rezar por él allá en la casa de la Virgen, dijo una anciana. En Tijuana, una pancarta: si León XIV no nos visita, igual vamos a limpiar este templo como si viniera, porque Dios sí viene cada domingo. Migrantes en la frontera sur encuentran consuelo en su idioma compartido, sus lágrimas, sus oraciones improvisadas en caminos de barro. León XIV se ha convertido para ellos en símbolo de dignidad, no por lo que dice, sino por lo que calla con amor. Una carta de madres centroamericanas lo resume: Santo Padre, si un día viene, no traiga discursos,
traiga tiempo, oídos, oración. Y eso es lo que León XIV parece ofrecer, no grandilocuencia, sino ternura, no desde el altar elevado, sino desde el suelo donde tantos rezan en voz baja mientras el mundo hace ruido. Cuando un papa rompe el protocolo para hablar en español, permite que una religiosa proclame la palabra, camina sin escolta, abraza sin prisa y se detiene ante un dibujo infantil. No hay duda, no es estrategia, es una promesa silenciosa, una promesa que susurra, estoy con ustedes. Una promesa que se parece a Jesús. Y por eso México ya no espera a León XIV con los brazos cruzados. Lo espera con los brazos abiertos y el corazón despierto. Porque aunque aún no haya fecha, ya está aquí, y esa presencia, amigos, esa promesa silenciosa, es lo que verdaderamente sana. Acompaña y nos recuerda la fuerza de los gestos sencillos y el poder del amor que escucha. Que esta historia nos inspire a buscar y ofrecer esa misma autenticidad y consuelo en nuestros propios caminos. Amén.